Solo hay un par de sitios en el Nuevo Testamento que hablan del don de lenguas, especialmente Hechos capítulo 2. Hay otras menciones en el libro de Hechos, pero Hechos capítulo 2 es el capítulo de referencia en ese libro. Y después, Primera de Corintios, los capítulos del 12 al 14, especialmente el capítulo 14, aunque como señalaré, hay una afirmación muy importante en el capítulo 13 que la mayoría de la gente pasan por alto. Así que, ¿está el don de lenguas a disposición de la Iglesia en la actualidad? La respuesta es no, por una excelente razón. Tienes que entender qué es lo que quería decir la Biblia, lo que aún quiere decir cuando habla del don de lenguas. El don de lenguas fue un don de hablar en idiomas extranjeros, trayendo el mensaje de Dios a gente con otro idioma sin tener que ir a la escuela para aprender ese idioma. Era un don instantáneo en el cual Dios capacitaba a personas que hablaban, digamos, griego, a hablar a un bárbaro que no hablaba griego, o a personas que solo hablaban latín, a hablarles a personas que solo entendían hebreo. Eso sería un don de lenguas. Eso es lo que quería decir la Biblia. Cada vez, y tienes que comprender esto, cada vez que la Biblia usa la palabra de este don supernatural, se refiere al don de hablar en lenguas extranjeras. Ahora, la evidencia en cuanto a esto es muy clara. Primeramente, en Hechos 2, no solamente utiliza la palabra lenguas o lenguajes, sino que también utiliza la palabra que en el español es la palabra dialecto. Así que era tan preciso como eso, hasta el dialecto. Estas eran lenguas extranjeras reales. Ese era el don. Además, escribiéndole a los Corintios, y esa es una porción de la Escritura que mucha gente quiere forzar para usarla como apoyo a la idea de que no son lenguas extranjeras, estas son lenguas extáticas, que a propósito es otra forma de decir que son lenguas incoherentes, sin sentido. Pero escribiéndole a los Corintios, el apóstol Pablo habla de estas lenguas siendo interpretadas. Ahora, la palabra interpretadas es la palabra que se utiliza cuando el Señor Jesús explicó. ¿Qué significa eso? Pues es tomar las palabras y mostrar su significado. Estos eran idiomas que podían ser realmente explicados. Además, eran idiomas que podían ser aprendidos. Pablo dijo, si estáis hablando en estas lenguas o idiomas y los indoctos o ignorantes están ahí, no os pueden entender. Así que estas son lenguas que pueden ser explicadas, son lenguas que pueden ser aprendidas. Así que el don de lenguas era un don dado sobrenaturalmente por Dios a sus siervos para capacitarlos a ir a esparcir el Evangelio de manera muy rápida, al poder predicarle a la gente en su propio idioma, en su propia lengua. Así que es bueno que entendamos que este es el don del que habla el Nuevo Testamento. Ahora, ¿está eso disponible hoy? Pues no, no lo está. Y ante todo, debo decir que no conozco a ningún grupo que afirme que sí que sigue disponible. Yo no conozco a ningún grupo, da igual cómo se llamen, si carismáticos, presbiterianos, episcopales, metodistas, cualquier otro, no conozco a ningún grupo que mande sus misioneros al extranjero sin tener que hacer formación lingüística. Cuando los pentecostales van al campo misionero, tienen que aprender el idioma como el resto, y además tienen el mismo porcentaje de fracaso en aprender el idioma que el resto. Nunca ocurre que simplemente ellos vayan, como hicieron los apóstoles, y prediquen a la gente porque tienen el don de poder hablar en idiomas extranjeros donde quiera que vayan. Simplemente esto no sucede. Así que yo no conozco que nadie afirme que el verdadero don que los apóstoles tenían es lo que ellos están experimentando ahora. Pero lo principal es que la Biblia dijo que las lenguas cesarían. Ahora la Biblia dice dos cosas acerca del cese de las lenguas. Primeramente habla del tiempo cuando ocurriría, y después dice cómo ocurriría.
Por ahora, déjame enfatizar cómo ocurriría. Y esto es algo que está muy cuidadosamente expuesto en el texto griego de 1 de Corintios 13, versículo 8. Nuestras traducciones no lo suelen reflejar normalmente, pero dice, cesarán las lenguas. Aquí nos tenemos que poner un poco más técnicos. El verbo ahí está en lo que se llama la voz media. Ahora, yendo al grano, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que las lenguas cesarán por sí mismas. Lo que nosotros diríamos es que las lenguas se agotarán, se extinguirán. Ahora, eso no es mi palabra, esa no es mi teoría. Esa es la palabra inspirada del apóstol en 1 de Corintios 13:8. Las lenguas se extinguirán. Por sí mismas se detendrán. Ahora bien, ¿tiene la Biblia la razón ahí o no tiene la razón? ¿Estaba Pablo en lo correcto cuando dijo que las lenguas se extinguirían o no? Obviamente, yo creo la Biblia, y por eso es que digo, no, el don de lenguas no está disponible en la iglesia hoy. Primero, por la naturaleza del don. Y yo no conozco a nadie que honestamente afirme que están experimentando lo que la iglesia primitiva experimentó a través de los apóstoles. Y segundo, porque de hecho los apóstoles dijeron, este don se extinguirá. Yo creo que ha acabado y creo que Dios ha hecho los preparativos, si puedo decirlo así, para que sus siervos lleven aún el Evangelio en el poder del Espíritu Santo para ganar el mundo para Cristo, pero no porque el don de lenguas siga disponible. Según la Escritura, no lo está. According to Scripture, it's not.